El plan de Dios está vigente. Y yo quiero que te recuerdes de este título toda la mañana, porque muchas veces sabemos que el plan de Dios está sobre nuestra vida, pero a veces nos cuesta entender que no va a ser mañana, que no va a ser pasado, que no va a ser en 5 años, que no va a ser en 10 años, sino que en este tiempo, cada día, el plan de Dios está queriendo ponerse en acción sobre nuestras vidas. Y vamos a entrar rápidamente a la palabra, que es un poco extenso, vamos a leer hoy. Y se encuentra en el libro de Jonás, Jonás 1. Dice la palabra de Dios: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para oír del Señor. Bajó a Job, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados y a fin de alivianar la situación, comenzaron a clamar cada uno a sus dioses y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros: vamos, echemos suerte para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron, y la suerte recayó, adivinen sobre quién, sobre Jonás. Entonces le preguntaron: dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme, les respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron: ¿qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más, así que le preguntaron: ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar nos deje de azotar? Tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos, les respondió Jonás. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas. Pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor: oh Señor, tú haces lo que quieres. No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsable de la muerte de un inocente. Y dice: así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quienes le hicieron votos. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Vamos a dejarlo ahí. ¿Saben qué? Todos hemos escuchado la historia de Jonás, hasta en los muñequitos, y vemos un hombre que verdaderamente carga un propósito enorme de parte de Dios. Un propósito al cual él no estaba dispuesto, no tenía la intención de acudir. Y todos hemos tenido esos momentos tan terribles donde queremos tomar nuestro propio camino, como Jonás. A él lo mandaron a Nínive, a una encomienda importantísima,
para Dios. Sin embargo, él se fue totalmente opuesto. Eso es como que a usted lo manden a una encomienda para Punta Cana y usted se vaya a Puerto Plata. O sea, totalmente opuesto. Cuando estuve escudriñando en las escrituras y estuve buscando, quedaban polos opuestos, totalmente opuestos. Pero esto lo único que causó fue retrasar el propósito de Dios sobre su vida. Y quiero decirte que Dios, y te lo he dicho antes, no vino a jugar a ser Dios, ni vino a inventar contigo y conmigo. A veces nosotros actuamos, aunque no lo digamos de boca, como que Dios está jugando a ser Dios y no tiene un plan. Y quiero recordarte que en Efesios 2:10 dice: nosotros somos la obra de Dios, creados en Jesucristo para realizar las buenas obras que Dios ya planeó de antemano para que nos ocupáramos de ellas. Y conocemos otro versículo muy famoso que está en Jeremías 29:11, que dice: porque yo, afirma el Señor, sé los planes, los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para darnos una esperanza, un futuro. Todos hemos escuchado esos dos versículos, ¿verdad que sí? Entonces yo quiero preguntarte, ¿por qué tú le temes a obedecer el plan de Dios? ¿Por qué huyes del plan de Dios? Él no vino a jugar a ser Dios en tu vida, pero lo más poderoso es que Él, así como te puso en el vientre de tu madre, así también no solo te cargó de un propósito, sino que hizo un plan para que ese propósito se cumpliera. Quiere decir que Dios es un Dios de tanto orden que aún desde que naciste, Él ya sabía para qué tú le ibas a ser útil en esta tierra. Quiero decirte en esta mañana que si creías que estás viviendo y respirando para ser profesional, eso está bien, para tener un hogar, eso está bien, que estás aquí en esta tierra para casarte, para tener hijos, para tener empresa, eso está bien, pero quiero recordarte que el principal motivo por el que tú te encuentras en esta tierra y estás aquí hoy en esta iglesia es para recordarte que naciste con un propósito claro y firme. Aunque tú ahora no lo entiendas, Dios te hizo y te diseñó con una asignación de su parte única y exclusiva. ¿Este lado me entendieron? ¿Alguno entendió que nació con un plan? Amén. ¿Entendiste que naciste con un plan único? ¿Único? Están conmigo de este lado, aleluya. Denle un aplauso fuerte al Señor, porque te trajo con un plan. Dile al que está a tu lado: quiero entender mi plan. ¿Y sabe por qué tengo que hablar de propósito? Porque algo que le pasa a la iglesia en este tiempo, desde el más joven hasta el más viejo, es que muchas veces una de las inquietudes más grandes que se sienten es como en el limbo. Ay, que yo no sé, yo estoy aquí, ya yo me convertí y nada, mi propósito es ir los domingos a la iglesia. Su propósito va más allá que ocupar un lugar en ese lugar donde usted está sentado. Dios no te diseñó para ocupar un lugar ahí sentado nada más. Dios te diseñó para hacer algo. Y me llega esto a la mente y lo voy a compartir contigo. Yo recuerdo que cuando en mis primeros tiempos en la iglesia, yo estaba sentada hace 20 años atrás, pero nunca estaba quieta. Yo siempre abría mi boca y veía a alguien que de una forma u otra enfocaba mi mirada sobre esa persona, y yo comenzaba a orar por esa persona. Y yo decía: Señor, tócale. Señor, qué duro se ve su semblante. Señor, estará amargado como lo estuve yo. Ten misericordia de él, que el mensaje sea para ella, que el mensaje toque, que el Espíritu Santo le hable, que pueda soltar y ser libre como tú me estás haciendo libre a mí. Y uno veía paz. A la hora del llamado, esa persona pasaba adelante. Yo no sé usted, pero yo me sentía parte de eso. Yo me la creía. Yo me creía que aunque yo no había estado en una gran escuela de oración y de intercesión, mi oración estaba llegando al trono de la gracia, porque luego veía materializado eso que parecía sencillo y que yo estaba banqueando. No, aún donde tú estás, puedes hacer que algo suceda y sentirte parte del plan de Dios sobre esta tierra y sobre esa encomienda de esa vida. ¿Me están siguiendo? Aleluya.
Qué poderoso que tengamos plan. Qué poderoso que vinimos con un manual que no conocemos a plenitud, pero que en el camino nos toca irlo entendiendo y sobre todo tener la disposición. Dile que está a tu lado, disponte a seguir el plan de Dios. Y los planes de Dios siempre van a ser mejores que los tuyos y los míos. Siempre. 2 o 3 amén nada más. Parece que aquí hay mucha gente que no está dispuesto a someterse al plan de Dios. ¿Será que aquí hay gente de esa? Luego sucedió algo con Jonás. Y fue que se encontró en la boca del pez. Él entendió que era causa del problema y él se tiró con una actitud de misericordia. Pero no dice la palabra en ninguna parte que Jonás sabría que vendría un pez y lo tragaría. Él simplemente se tiró para librar a esos marineros de la muerte, de la ira o la mano de Dios. Pero el plan de Dios es tan fuerte sobre la vida de Jonás y sobre la tuya y la mía, que en esta ocasión a Jonás hace que un pez, algo ilógico, irracional, único, se lo trague. Y aquí dura, dice la palabra, 3 días y 3 noches. Y mientras Jonás, en medio de su rebeldía, se encuentra en la boca de este pez, hace una profunda oración. Y quizás se parece a la oración que hacemos tú y yo cuando nos encontramos en los reales aprietos, cuando nos encontramos acorralados por el llamado, por la encomienda. Y decía Jonás, entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez, y dijo, señores, dice Jonás oró a su Dios. No estamos hablando de alguien que no tenía a Dios. No estamos hablando de una persona que no conocía a Dios. Estamos hablando de que Jonás era un fiel creyente de su Dios. O sea, que estamos hablando de usted y de mí también. No estamos hablando de inconversos. Jonás no era inconverso. Él tenía a Dios, como tú y como yo. Y dice que Jonás oró a su Dios desde el vientre del pez. Y en mi angustia, ¿cómo estaba Jonás? Clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. A lo profundo me arrojaste, al corazón mismo de los mares. Las corrientes me envolvían. Todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí y pensé, he sido expulsado de la presencia de Dios. Ya comenzó a entender. Ya no estaba preocupado porque lo tiraron y por su vida. De hecho, él nunca estuvo preocupado por su vida, porque en ese momento él se estaba victimizando. Me voy a tirar y voy a morir. Sí, mi amor, pero quizás tú pensando que vas a morir, cuando tú te encuentres en la depresión y le creas al diablo, tú te crees que tú vas a escapar del plan de Dios. Te voy a decir algo, nada te va a separar de ese plan. Nada te hará hasta la fecha. Tú estás sentado aquí porque el plan de Dios no se ha cumplido sobre tu vida. Y por eso, aunque Jonás se tira sin saber que un pez lo iba a agarrar, Dios lo atrapa ahí. Y así mismo no pasa en medio de la circunstancia. Y dice, y pensé, dice más debajo, he sido expulsado de la presencia. ¿Cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello. Aquí hay gente con agua hasta el cuello de las situaciones que tiene. Lo profundo del océano me envolvía. Las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome a los simientes de las montañas. Me tragó la tierra y para siempre sus cerrojos se cerraron tras de mí. ¿Sí? Es así. Hay momentos que nos sentimos que se acabó todo. Pero tú, Señor, Dios mío, se recordó. Me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti.
hasta tu santo templo. Los que siguen a ídolos vanos abandonan el amor de Dios. Y yo en cambio, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud. Cumpliré las promesas que te hice. La salvación viene del Señor. Entonces el Señor le dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Cuando nos encontramos en medio de las adversidades, ¿cuántos han pasado adversidades fuertes aquí en lo que tienen de vida? Eso pasa sin importar la edad que tengamos. Muchas veces tus mayores dificultades las vas a presentar a los 10 años, a los 15 años, con situaciones que se escaparon de tus manos, que te acorralaron, que te sentías sin ganas de vivir, sin esperanza, sin propósito, sin futuro. Pero es ahí, en ese lugar oscuro, en ese momento donde todo se te viene abajo, que tiene el Señor que provocar para que tú entiendas que Él tiene una encomienda. Yo no sé si ustedes están entendiendo que Dios está hablando en esta mañana de que tú tienes una encomienda. Dios no te está hablando solamente de lo que te va a entregar. Él te está recordando que naciste con una encomienda y que esta mañana tú vas a entenderla. Dele un aplauso al Señor, porque aunque no nos guste la encomienda, nos va a bendecir. Y es ahí donde el pez vomita en tierra firme. Dios escucha el clamor de Jonás. Dios definitivamente siente que Él está entendiendo que hay un propósito. Es ahí donde Jonás se quiebra, donde Jonás se vierte al Señor, donde Jonás entiende y hace la súplica más profunda de su corazón y logra tocar el trono de Dios, porque dice con claridad que sabe que su amor no se aparta de él. Él sabía que su Dios era capaz por su amor de escucharle ahí dentro de la barriga del pez. Y cuando el pez lo vomita en tierra firme, que no sé si saben, pero no tiene ningún tipo de relación, así como le decía que es como norte y sur, oeste y oeste, no había forma alguna de que él llegase a Nínive, porque en Nínive no había mar. Yo quiero preguntarte entonces, ¿dónde dejó la boca del pez? ¿Dónde soltó en tierra a Jonás? Ay, ay, ay. A veces el lugar que Dios te va a soltar para que arranque tu encomienda no está tan cerca de donde Él te va a mandar. No está tan cerca de donde Él te va a llevar. Va a necesitar un empeño de tu parte, una acción, un movimiento, un caminar, un no detenerte. Pero bien, Jonás entendió, y ahora de encontrarse en el mar, en la boca de un pez gigante, la mar lo devuelve a tierra. Quizás aquí cae Jonás. Y dice la palabra que vuelve Dios y le habla a Jonás. Dice, el Señor vino por segunda vez. Ya que está a tu lado, por segunda vez. Ayúdeme a predicar, dígaselo fuerte. Por segunda vez a Jonás. Por segunda vez a Liz Marlin. Por segunda vez a Dalila. Por segunda vez a Frangeli. Por segunda vez a Laura. Por segunda vez a Gustavo. Por segunda vez a ti. Y yo me voy más lejos. Aquí hay hombres y mujeres que Dios ha venido por tercera, por cuarta, por quinta, por sexta, por séptima, por octava vez, por décima vez, por onceava vez, por donde sea. Yo no sé por qué vez tú te encuentres. ¿Por qué vez tú te estás encontrando? ¿Por la número 15? ¿O por la 22? Que con 10 años de evangelio, de banquearte, de sentarte ahí,
de llenarte y de preñarte de la palabra. Y aleluya, esa palabra era para mí, pero solo para ti era la palabra. Y luego me vas a entender por qué te estoy diciendo esto. Yo estoy bendecida, yo estoy próspera, tengo mi familia, tengo mi sustento. Yo para allá no voy a incomodarme. A donde Dios te va a mandar nunca será cómodo, porque Él tampoco, créeme, que no creo que a Jesús el camino hacia la muerte en cruz le haya sido tan cómodo. Pero tú necesitas, para identificar que donde Dios te manda viene de Él, tienes que sentirte cómodo, porque si no es cómodo, no es de Dios. Y esta segunda vez que visitó a Jonás, siguiendo con Jonás, ahorita vamos contigo, dice: anda, le dice el Señor, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando, o como internamente, paso a paso en la ciudad, colando en la ciudad en buen dominicano, y la recorrió toda en un día, mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó el manto real, hizo duelo y se cubrió de cenizas. Luego mandó que se pregonara en Nínive. Cuando Dios te manda al lugar donde te mande, créeme que va a entender. Aunque digan que no, ellos van a entender. Aunque tú pienses que no, ellos van a entender. Y por decreto el rey, desde su corte, dijo que ninguna persona o animal, ni ganado lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona junto con sus animales haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino. Le estaba ayudando a predicar. Donde Dios mandó a Jonás, a esa ciudad imponente, a esa ciudad que muchas veces había oprimido al pueblo de Dios, el mismo rey entendió tanto el mensaje, aún siendo déspota como era, aún conquistando otras ciudades, ¿saben qué? Con manos duras, no conoció otra cosa. Así se destacaba Nínive. Los asirios no cogían esa. Y dice que cada uno se convirtiera. El rey le mandó a decir a su gente que cada uno se convirtiera de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez cambie al parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Wow. Denle un aplauso a Jonás. Pero al que hay que dársela siendo tan malo, tan déspota, es al rey de Nínive. Déselo. Hay que honrar la vida de ese rey que entendió tan rápido. ¿Sabe qué? Él no solo entendió, sino que ayudó a completar el mensaje, propagando entre su gente el mensaje de que Dios iba a destruir su tierra. Y ahí alineó a todo el mundo. En textos más profundos dice que hasta los niños se vistieron de cilicio. Hasta los niños.
porque él había entendido a través del mensaje de uno que venía, no solo de lejos, sino de uno que venía de un pueblo, un hebreo que había sido también en muchos momentos oprimidos por Nínive, por los asirios. Y yo te voy a decir algo. Cuando Dios te manda a hacer algo, en este caso el rey de Nínive entendió, pero a ti no te tiene que importar si la persona a donde Dios te mande se toma su tiempo en entender. ¿Sabes por qué? Porque eso no es un trabajo tuyo, es un trabajo del Espíritu Santo. Quien convence de la palabra de Dios es el Espíritu Santo. Entonces yo te pregunto, ¿por qué si no vas solo? Tú te quejas y tú no quieres someterte a ese lugar donde Dios te lleva. Y es ahí donde yo pienso, por mí no existiera el libre albedrío, porque es que nos pone muy bruto el libre albedrío. Se nos hace olvidar la soberanía de Dios y el plan de Dios, porque entendemos que yo tengo una cédula y que yo tengo mi propio plan, y que el que se tiene que ajustar a mi plan, a mi sueño, es Dios. Te tengo malas noticias. Dios no funciona así. Su plan se va a seguir cumpliendo sobre tu vida, aún te tenga que volver a mandar para atrás, para la boca del pez, aún te tenga que meter en lo profundo. ¿Por qué no me preocupa? Porque ahí donde te meta Dios, si Él está a tu lado, lo único que va a sacar es lo mejor de ti. No hay miedo. No debes de tener miedo por eso. Pero viene una parte que me impresiona de este mensaje. Me impresiona porque es algo que estamos viviendo en todas las generaciones. Y yo quiero recordarte también que definitivamente Dios tiene un plan claro para tu vida. Dios tiene un plan claro para tu vida. Pero también quiero recordarte que el plan de Dios no es cómodo. Nunca será como tú esperas. Recuerda, si en algo te va a servir a partir de hoy, que los planes, que los pensamientos de Dios no son tus pensamientos, y sus planes no son los tuyos. Por eso yo entiendo que es difícil entenderlo. Créame que no fue fácil. Yo poniéndome en el lugar de Jonás, yo poniéndome en el lugar de Jonás, ¿creen que fue fácil decidir? Él, si no hubiese pasado todo lo que vivió, es normal que en su carne él haya querido huir a Tarsis, a un polo opuesto de Nínive. ¿Por qué? Porque Nínive y su gobierno eran caracterizados por oprimir aquellos lugares donde iban. Y nadie quiere ir donde un enemigo. Todo el que ha estado en un barrio sabe que todo el que vive en el barrio puede entrar y no le puede pasar nada. Pero desde que tú ves un carro raro, desde que el ambiente del barrio ve que hay un vehículo raro, alguien raro caminando, sabe que no es de ahí. Y tú estás expuesto. Hay lugares donde no es cómodo ir porque atenta contra tu seguridad propia, contra tu propia integridad, contra tu vida. Pero ¿acaso Jesús también no dio su vida por ti y por mí? Y en lo natural uno puede entender a Jonás, pero el problema trata de que Jonás había visto a Dios obrar en su vida. Jonás no era un realengo, Jonás tenía un Dios. Yo quiero que tú te recuerdes de esto. Tú tienes un Dios. Tú has proclamado un Dios. Tú un día viniste y dijiste: yo creo en Dios. Yo creo tanto en Dios que le voy a entregar mi corazón para que me pastoree. Entonces, si tú se lo entregaste, ¿cuál fue el motivo por el que tú le entregaste tu vida a Dios? ¿Para que te bendijera o para cumplir su propósito aquí en la tierra? ¿Para tu propio deleite o para el deleite de Él?
Y yo creo que es por ahí donde viene la situación de que no entendamos muchas veces el propósito de Dios ni por qué venimos a Dios. Porque al final solo pensamos en estar en Él para ser beneficiado. Y no está mal, porque Dios es tan fiel y tan bueno que nunca de Él vas a cosechar contrario a lo que tú siembres. Aunque tú seas infiel con Él, aunque yo sea infiel con Él, Él siempre va a permanecer fiel en tu vida. ¿O no lo ha hecho hasta ahora? Déselo fuerte al Señor, que se ha permanecido fiel, que Él ha permanecido fiel cuando usted y yo no lo hemos hecho. Siempre su amor será más grande. Y le decía que me causa tanta, pero tanta, me identifico tanto con esto. Porque la reacción, después que tú logras llegar a un lugar y dar un mensaje y esperar que te rechacen, tú lo menos que puedes hacer es decirle: Señor, gracias. Gracias, porque verdaderamente una vez más yo confirmo que tú me enviaste a este lugar. Pero la reacción de Job, de Jonás, tengo a Job en la cabeza, Dios mío. La reacción de Jonás, van a ver cuál fue. El rey se arrepiente, su pueblo se arrepiente, y Jonás en el 4 se enoja. Dile que está a tu lado: Jonás se quilló. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse. Así que oró al Señor de esta manera: oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruyes. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Tienes razón de enfurecerte tanto, le dice el Señor. Jonás salió, me imagino que empichonado, y acampó al este de la ciudad. Y allí hizo una enramada y se sentó bajo su sombra para ver qué iba a suceder con la ciudad. Para aliviarlo de su malestar, Dios, el Señor, dispuso una planta. O sea, sale de malcriado, se va a sentar, no trata de devolverse a su ciudad, no, él se sienta desde un lado lejano a ver qué pasa. Y yo, ese a ver qué pasa, pienso, ¿será que él estaba esperando que después que el pueblo se arrepintió, en 40 días como quiera Dios lo rompiera? Dios mío, no habían pasado los 40 días. Yo me imagino que por eso él no se fue, porque él necesitaba, todavía después que tuvo 3 días y 3 noches en la barriga de un pez, él todavía dijo que entendió. Ese no era el Job que estaba orando, que yo me he tomado el tiempo de leerlo para que ustedes vean lo dramático que se puso Job cuando necesitaba ayuda. Ay, descubrimos a Job. Eso pasa cuando nosotros estamos en necesidad, que le prometemos hasta la vida a Dios. Le prometemos que vamos a cumplir su encomienda. Le prometemos que vamos a cumplir con su llamado. ¿Y sabe qué? Por cualquier cosita aún buena que haga Dios, porque lo que Dios estaba haciendo era bueno. Lo que Dios estaba esperando es que un pueblo se arrepintiese, una ciudad completa. Pero ese no fue el Job, ese no fue el Jonás. Gracias, están en esto. Ese no fue el Jonás que rogó que iba a cumplir todo. Y yo sé que Dios nos está hablando a todos, incluyéndome. Porque somos tan fáciles en variar la promesa que le hemos hecho a Dios. Gloria a Dios que Dios permanece fiel. Porque si por tu fidelidad y la mía fuera, nosotros ya hubiéramos sido consumidos. Créame que usted estuviera peor
En el hoyo de hace 10 años, ahí tuviera usted todavía. Y malcriadín, digo, Jonás, dice que fue y acampó. Y aún así, para aliviar su malestar, o sea, su malcriadez, Dios, el Señor, dispuso una planta, la cual creció hasta cubrir a Jonás la cabeza. ¿Hasta dónde creció? Para cubrirlo de la sombra, para darle sombra. O sea, Dios hizo crecer una planta que si hubiésemos sido usted y yo, lo dejamos que se seque del sol. ¿Sí o no? Que lo encontrarán así, como el sticker que hay esperando, así, como una caravana. Pero el amor de Dios es más allá de tu actitud. Él permanece en todo tiempo, aunque no lo merezcamos. Pero ¿qué sucede? Jonás se alegró muchísimo por la planta. Tú me das, yo te quito. Yo me pongo guapo y tú vuelves y me das. Parece como los niños, que tú le das, tú le pides un beso porque le dijiste que no iba a haber algo, no te lo da, pero tú le dices, te voy a dar tal cosa, y va y te da un beso con una sonrisa. Así somos de papelero. ¿Cuánto le ha pasado eso? Allantando los hijos. Y dice, la cual creció hasta cubrir a Jonás la cabeza con su sombra. Jonás se alegró muchísimo por la planta. Pero al amanecer del día siguiente, Dios dispuso que un gusano la hiriera y la planta se marchitó. Al salir el sol, Dios dispuso un viento oriental abrasador. Le subió, como dice una amiga, loqui. Déjame ponérselo un chin más apretado. Dios dispuso un viento oriental abrasador. Además, el sol hería a Jonás en la cabeza, de modo que éste desfallecía. Le subió el horno un chin más. Y él tuvo deseos de morirse. Exclamó, prefiero morir que seguir viviendo. Pero Dios le dijo a Jonás, ¿tienes la razón de enfurecerte tanto por la planta? Claro que la tengo. Es que era un malcriado. Claro que la tengo, le respondió. Me muero de rabia. Yo quedé seca cuando yo leí eso. Me muero de rabia. O sea, usted puede hablar con Dios y no ha entendido todo lo que ha pasado. Y cuando lo dejaron en tierra, estaba lejísimo de ahí. Yo estaba dispuesto y caminé más de 3 días, dice la palabra, y fui y di el mensaje, pero ya hice demasiado. Tú tienes ahora que aguantarme a mí toda mi malcriadez. Dile que está a tu lado, no funciona así. Como ya le había dado la encomienda, no solo se pone incómodo porque esa gente recibió el mensaje, sino que Dios hace crecer una planta. A veces Dios te da un refrigerio en medio de tu malcriadez, a ver cómo tú reaccionas. Y como te contentaste, tú lo que estaba era de fingiciente. Porque cuando te la retiraron, volviste a ponerte de malcriado. Hay promesas que tú no las has tenido, porque la primera que antecede la que viene remecida, tú no estás listo para recibirla. Porque si estando aquí tú te pones en esa actitud con Dios, ¿qué será cuando tú te veas allá? Vas a buscar una escalera a ver si sube y lo tumba el trono. Dios, líbrame de parecerme a Jonás. El Señor le dijo, y con este versículo termino. El Señor le dijo, tú te compadeces de una planta que sin ningún esfuerzo de tu parte creció en una noche
y en la otra pereció. Y de Nínive, una gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no distinguen su derecha de su izquierda, y tanto ganado, ¿no habría yo de compadecerme? Ese libro termina en un signo de interrogación. Yo espero que le haya dado tan duro a Jonás que él se quedó, no tuvo que responderle, porque ya no hay más interacción. Ahí termina el libro. Un libro corto, pero que revela la condición en la que muchas veces hemos estado o nos encontramos dentro de la iglesia, porque cuando estás en Dios va más allá de estas paredes. Cuando te hablo de iglesia, no te estoy hablando de la edificación, te estoy hablando de esta iglesia. ¿Qué hay aquí en esta iglesia? En este templo donde tú viniste y le abriste la puerta al Señor, nadie te obligó. En esta iglesia no se usa que te diga, ay hermanito, venga, pase, conviértese. Usted tiene a Cristo. No, usted viene si el Espíritu lo convence. Y si usted quiere una relación con el Creador. Y nosotros, juntamente con el equipo, te recibimos y somos testigos de lo que tú estás decidiendo que Dios haga en tu vida. Pero ¿cómo es posible que un hombre, después de tener esta experiencia de la mar, soltarlo a tierra, de ser uno de los casos más extraordinarios e ilógicos para la mente humana, estar en esa barriga, orar, clamar, entender su propósito? Y cuando el propósito manifiesta el respaldo de Dios al ese pueblo convertirse y arrepentirse, tú te sientas todavía a esperar a ver si Dios vuelve y te dice, era para ver cómo reaccionaba, pero como quiera lo voy a destruir. Yo no sé qué está pasando por tu vida ahora, en estos tiempos, que con justificación o sin justificación te hayan herido, te hayan oprimido, o seas tú quien haya oprimido a otros, pero entiendas que Dios tiene un compromiso contigo, nada más. Y yo quiero decirte que tú tienes que recordar en esta mañana, ponte sobre tus pies, que tú también tienes un compromiso con Dios. Porque el hecho de tú estar aquí hoy, en este lugar, tienes que desmontar esa idea de estoy porque necesito beneficios. Estoy porque necesito mi orden, mi estabilidad. ¿Sabes qué? Tú no estás aquí para tener solo tu orden, tu estabilidad emocional, familiar, financiera. Tú estás aquí hoy porque hay alguien que yo no puedo llegar a ellos, que tú sí tienes la gracia, sí tienes la encomienda, sí tienes el llamado, sí tienes la gracia y el favor de Dios para tocar sus corazones. Posiblemente, si hubiese sido yo la que voy a Nínive, los asirios no me hubieran recibido. Pero Dios mandó a un enemigo de los asirios, a un pueblo que había sido oprimido por los asirios, a un miembro. Y el rey doblegó su corazón. Yo no sé dónde tú tengas que ir, pero si algo yo quiero que en este día te quede claro, es que tú tienes un propósito y una asignación más allá de ti. Con tus hijos, con tu familia, con tu pareja, con tus padres. ¿Cuántos saben que aquí yo no conozco al primo del primo tuyo? Nadie sabe que yo no lo conozco. Levante su mano. ¿Cuántos saben? Ah, pues yo conozco al primo tuyo, conozco al primo tuyo. Yo conozco a la amiga que bebía contigo. ¿La conozco? Ah, pues no es a mí que me van a dar esa encomienda, mi amor, porque yo no puedo estar en todos los lugares. Esa encomienda es tuya. Esa encomienda de predicarle cuando él o ella esté en depresiva no es mía nada más, es tuya.
Yo le predico si tú lo traes aquí, pero yo no tengo idea de quién es ni dónde está. Tú sí. Por lo cual a ti es que te va a ser pedido cuenta por ello. Pero cuando yo no encajo ya, porque yo soy cristiana, ya no encajo. Mejor me alejo y que resuelva. Yo no te digo que te metas y vayas, pero yo te puedo garantizar que cada cierto tiempo que Dios te dé la oportunidad de acercarte a esa persona, o que ponga en tu mente, en tu corazón, y fulana, ¿qué será? Hola hermana, ¿cómo tú estás? Hace mucho que no sé de ti. ¿Todo bien? Te invito a la iglesia este domingo. Va a haber un culto poderoso. Quizás tu encomienda, porque no te va a escuchar todo lo que tú le vayas a predicar, no sea darle el sermón del pi al pa, pero tu encomienda quizás sería traerla aquí para que algo pase. Porque hay muchísima gente que ha venido aquí, que tengo muchos años conociéndola y que yo la traje y se han convertido. Yo no le prediqué, yo lo único que hice fue invitarla. No hay pretextos. Yo estoy cumpliendo mi encomienda con eso también. Para los que dicen, no, eso no es para mí. Usted tiene lengua, usted no es mudo. Y si es mudo, use la seña. Y le enseña el Instagram, que seguro que los mudos usan el Instagram. Para que vengan a cielo abierto. Mire qué fácil. Pero la verdad es que esta mañana, definitivamente, Dios está buscando activar tu llamado y tu encomienda. Yo concluyo entendiendo que Dios tiene un plan específico para tu vida. Dios no vino a inventar contigo. Él tiene un manual para ti. Posiblemente lo que diga mi manual, así como mi huella digital, es único, pero el tuyo también es único. No podemos huir de la voluntad de Dios. Y aquí hay mucha gente que cree que estar en la voluntad de Dios es ser bueno, no matar, no robar, inclusive no traicionar a su familia. Que creen que con eso es suficiente. Tu propósito siempre va a ser más grande que lo que ni siquiera tú soñaste ni imaginaste. Donde tú no te has visto, ahí Dios te ha visto. Su amor siempre va a ser más grande que el tuyo, por ti mismo y por los que nos rodean. Y yo sé que estamos acostumbrados en este globo terráqueo, ¿verdad?, a entender que el que se portó mal, lo único que necesita es el juicio de Dios, que caiga y que lo parta. ¿Y sabe qué? Dios nos está revelando lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Tuvo que hacer así, porque eso era lo que merecía, porque fue malo. Y yo anteriormente he predicado cómo, a pesar de aunque uno sea la víctima, yo no me siento víctima. Yo no soy usted, yo nací protagonista. Yo no soy víctima de nada. Yo simplemente que he tenido un propósito que necesitaba pasar por ahí para hoy estar aquí. Como protagonista, sobreviví. No solo yo sobreviví, tú también has sobrevivido a muchas cosas. Y la misericordia de Dios, algunas que te la buscaste, como yo, algunas que te tocaron, pero estás aquí. ¿Has visto el amor de Dios? ¿Has visto la fidelidad de Dios cuando tú no lo has sido con Él? Pero el propósito es tan grande que no solo le dio una segunda oportunidad a Jonás, se la dio a ese pueblo opresor, a ese pueblo malvado, a ese pueblo que su historia y sus generaciones lo único que había hecho era daño. Tenían un poder impresionante. Y yo quiero que tú sepas
que la justificación que usamos para no avanzar a veces, o para no tener misericordia con aquellos que nos rodean, con aquellos que nos han oprimido, que nos han en algún momento herido tanto o marcado tanto de forma negativa, que el corazón nuestro no se ha dignado en lo absoluto a dar un perdón genuino, sino que te perdono desde allá. Y yo no tenía nada de esto escrito, pero sí te voy a decir, porque Dios me está hablando del perdón. A veces, hasta que tú no confiesas tu pecado, que creo que lo que había mayor en Jonás era que su corazón tenía su propia opinión, diferente a la del plan de Dios. Y quiero que sepas que el que tú seas marcado o hayas sido marcado por algo no te da el derecho a tú no querer extender misericordia por esas personas que te marcaron. Dentro de mi historia de niña, yo viví en una casa que no me correspondía vivir. Me tuvieron que dejar en la casa donde mi mamá era doméstica. Y yo no entendí, nunca viví con ellos. Sin embargo, cuando me tocaba ir a donde mis padres, lo único que veía era maltrato, era dolor, era humillación. Y eso me hizo crecer llena de odio contra ese opresor, que de forma despiadada abusaba de ella. Sin embargo, un día me encontré con la presencia de Dios. Y saliendo, estando dentro de la iglesia, como tú, creyendo a Dios como Jonás, teniendo un Dios como Jonás, decidí a seguir llena de rencores. Y ese día el Espíritu Santo me dijo: no solo lo perdonaste en aquel lugar del retiro, sino también que yo necesito que tú acciones en pos de ese perdón. Y me dio mucha brega localizarlo, pero dije: orillo mi carro y de aquí no me muevo hasta que yo no lo localice. Y créame que si yo no hubiese estado clara que Dios me habló, yo siguiera llena de rencor, porque a mí no me pasó como a Jonás. Jonás recibió un pueblo arrepentido, y no uno, desde su rey hasta el más pequeño, y Dios extendió misericordia. Porque las historias siempre tienen dos vertientes: en la que Dios quiere hacer contigo y la que Dios quiere hacer con donde te está mandando. Y ese día yo decidí romper con esto que me amargaba, que yo podía estar antes de venir a Cristo en la fiesta, en el party más encendido, y si llegaban a buscar uno de los papás a una de mis amigas, yo lo miraba y decía: wow, ¿cómo se sentirá el que te busquen y no te tengas que ir en taxi a altas horas de la noche? Yo veía a algún familiar de crianza como sus padres le compraban cosas, lo llevaban aquí, le amaban fines de semana, dormían con ellos en una cama. Yo nunca tuve eso, pero eso no ha sido un impedimento para que yo sea una persona afectiva con los demás. Eso no era una justificación para mí para eso. Y créame que esto no era parte del mensaje, pero era parte del mensaje que Dios tenía para usted hoy. Y yo quiero que sepas que cuando yo llamé a mi padre, su respuesta fue: yo sabía que algún día tú me pedirías perdón. Si a usted le dan una respuesta así y usted no está convencido de qué Dios quiere hacer con usted en ese momento, usted le dice 3 cosas y le cuelga. Y dice: ve, Señor, por eso yo no lo quería llamar, para nada. Cuando yo le dije perdóname, yo no he sido una buena hija. Fíjese que yo usé palabras que yo no debí de usar. Tú ni me diste la oportunidad de ser buena o mala, pero yo decido
pedir perdón a mi opresor. Y eso me liberó de una forma que yo literal sentí como un yunque salió de mis hombros y algo me soltó. Pero algo que me hizo comenzar a caminar hacia mi propósito, hacia mi destino profético. Quizás yo hoy no le pudiera estar predicando de esta manera si yo todavía cargara esa angustia justificada, ese dolor justificado. Sí, humanamente justificado. Fue un irresponsable. Pero no me puedo escudar de ahí, porque la palabra no se aplica solo para él, también se aplica para mí. A mí también me aplica el que tengo que perdonar a quien me hace daño. Y si Cristo lo hizo, ¿quién era yo para no hacerlo de corazón? Y eso me ha abierto muchas puertas, porque a partir de ahí no solo lo perdoné a él, sino que usted puede hacer lo que haga y yo no lo puedo cargar porque yo cerré esa puerta. No puedo cargarlo en mi corazón con odio porque un día saqué el peso de eso de mí. Ya eso no me ancla. Y este llamado que voy a hacer ahora, yo quiero saber si hay alguien aquí que ha entendido que no nació solamente para su propio propósito, sino que el plan de Dios, el de Dios, está vigente sobre su vida. Y que esa palabra propósito va más allá de un esquema bien formulado a dónde voy. Empieza con una actitud. ¿Sabe cómo empieza a saber el plan de Dios? Con una actitud. Que no me importa a dónde Él me mande, qué me toque hacer, no voy a cuestionar. Ay, pero con toda la página para la izquierda no es posible que a mí me pongan aquí dije que quería servir, pero en el baño no. Ay, no, ay, no. No, creo que se pasaron. Si usted quiere servirle a Dios y usted quizás se va a encontrar en el baño con una depresiva que entra llorando, le vas a decir: ¿qué pasa? Vamos a orar. No tengo que llamar a un intercesor, voy a interceder por ti para que vayas allá adentro y recibas lo que Dios tiene para tu vida. ¿Y sabe qué va a pasar? Que el plan se va a activar. Y cuando esa persona salga del servicio te va a decir posiblemente: gracias, porque entré aquí y me iba a mi casa, pero tu oración me hizo devolverme y entender. Y hoy me siento diferente a como llegué. Ahí también se está cumpliendo el propósito de Dios. Pero todo empieza con una actitud. Todo va a empezar con la actitud de tu corazón. Todos tenemos boca, todos tenemos lengua, todos tenemos un cerebro. Y yo quiero, por favor, que todos aquellos que han entendido en esta mañana, y que yo sé que Dios ha traído a este lugar, convencida de que hay un avivamiento en tu vida ministerial, por el único que se te va a pedir cuenta es por lo que tú hiciste con lo que Dios te entregó. Yo quiero saber quiénes son lo suficientemente valientes de decirle al Señor: yo voy adelante y yo voy a reafirmar mi pacto, mi llamado, no por lo que tú me vas a dar, sino por lo que tú necesitas hacer a través de mí. Porque Dios necesita tu vida. Llegó el tiempo de que tú dejes de pensar que el otro puede más que tú, que al otro sí Dios lo llamó y a ti no. Mentira del diablo. Todo el que está aquí tiene un propósito y una asignación que yo no puedo hacer por ti, que los pastores no pueden hacer por ti. Y está bien que vengas a recargarte, pero aún en medio del dolor, del quebranto físico que Jesús tuvo en aquella cruz, hasta su último aliento, perdonó, predicó con su ejemplo. Y por eso tú y yo estamos aquí hoy. Así que yo quiero que vengan aquí delante, que vengan los pastores, los profetas. Yo quiero que vengan aquí delante aquellos que quieren avivar el propósito de Dios, reafirmar el pacto que Dios hizo contigo, que va más allá de lo que estás haciendo. Aquellos que están cansados de conformarse, que han entendido: fui creado para algo más,
Yo siento que pueden decir en esta mañana: yo siento que fui creada y creado para algo mayor, y estoy dispuesto a hacerlo. Que tú no sepas específicamente a dónde vas no significa que no puedas tener el corazón dispuesto a que Dios haga como quiera. Aquellos que están cansados de sentirse secos, que Dios los sostiene, que Dios les paga la casa, que Dios les da la provisión, que los hijos están en salud. Gloria a Dios. Quizás lo estás recibiendo y estás haciendo muy poco, pero Dios en su amor te sigue dando aquella matita para que te cubra. Pero yo vine a hablar con gente que no se quieren conformar, que han probado a Dios en una etapa de su vida, que han probado a Dios en otra etapa de su vida y han visto la fidelidad de Dios en la tierra de los vivientes, que han visto cómo se caen y Dios vuelve y lo levanta, que ven que están hoy aquí escuchando este mensaje y pueden estar convencidos de que definitivamente no nacieron solo para estar ahí, que no nacieron solo para recibir la provisión de Dios, que sabe que no es con su boca ni es con sus fuerzas, es con tu obediencia. Dios está llamando aquí gente que esté dispuesto a obedecerle. Y cuando llamamos aquí delante, no lo estamos haciendo para avergonzarte. ¿Tú sabes para qué lo estamos haciendo? Para darte la oportunidad de que públicamente tú digas: no me importa nada, a donde tú me mandes, yo iré. No quiero ser más malagradecida, no quiero ser más malagradecido. Tengo que dar un paso más porque quiero un poco más, no solo de tu provisión, sino también sentirme útil en mi encomienda. Aquí hay gente profetas, aquí hay gente profetas, aquí hay evangelistas que saben que desde que le hablan a alguien tienen su atención. Usted lo sabe. Gente que dice: yo tengo gracia, yo sé que si yo lo hago ella va a ir, él va a ir. ¿Sabe por qué? Porque usted es un hombre y una mujer de influencia donde Dios lo ha puesto, porque usted tiene un llamado. Eso no es por casualidad. Gente que suben un pequeño mensaje y muchísima gente le escriben: gracias, yo necesitaba esa palabra. Y tú dices: wow, ¿y qué fue lo que dije? Gracias, mi amor. Favor, pusiste tu talento, tu don al servicio de la obra. Cristo no va a venir hasta que el barco, la barca no esté llena, hasta que su iglesia completa no escuche el mensaje de salvación. A mí me molesta aquel que dice: las redes me tienen cansada de tanto cristiano, pero no te tiene cansada de tanto inconverso, de tanta moda de ver. Para que esté lleno de vagabundería, que esté llena de la palabra de Dios. Que a alguien, dice la palabra, que por uno que se arrepienta y esté en los cielos. Si usted logra llegarle a uno, está cumpliendo su llamado. Si usted logra tocar una vida, está cumpliendo su llamado. Si usted logra darle paz a alguien en medio de su tormenta, usted está cumpliendo su llamado. Deje de poner en poco la semilla que Dios le ha dado, porque esa semilla va a crecer y va a crecer y va a crecer y va a crecer a medida que usted accione. En esta mañana aquí, esta iglesia está llena de gente con propósito grande en Dios. Yo sé que tú estás ahí con una inquietud, con algo que te palpita el corazón y dices: eso no es lo que yo quiero. Ay, yo me parezco un poco a Jonás. Yo no quiero, porque yo sé por dónde que Dios me va a llevar. Yo no quiero eso. En eso se coge lucha, se suda mucho, no me puedo gobernar. Pero yo también sé que hay un Espíritu Santo ahí donde estás, que te está diciendo: no te hagas loco, que tú sabes que necesito comenzar a activarte. Necesito que entiendas que el tiempo es hoy, no es mañana.
tiempo es ahora, no es mañana. Que te necesito ahora, no mañana. Aquí hay una persona, aquí hay varias personas que han estado con un límite así. Yo aquí y hasta ahí no, Señor. Yo aquí, pero hasta ahí no, Señor. ¿Sabe qué? Dios te ha sacado muchas veces del closet, de ese lugar, de esa esquina de desesperación, y tú has visto su mano obrar y su poder manifestarse. Pero a la hora de hacer lo que Él te está mandando, tú dices: hasta ahí no llego. Hoy es tu día, porque si no entiendes, y esto es una advertencia, nunca he traído una palabra de advertencia, pero escucha audiblemente que esas personas que han estado en su lugar de confort, y porque estoy bien, así estoy bien y no me voy a buscar problemas. Mira, mi amor, si tú no quieres caer y verte de nuevo para atrás, o peor de donde Dios te sacó, hoy es el día que tú vengas a comprometerte con el llamado que Dios te puso, para que después no te quejes, porque te va a dar brega levantarte. Te va a dar brega y no vas a poder decir que Dios no te lo advirtió. Hoy tienes que convertirte en ese obediente, en esa obediente que no solamente hace el mensaje y lo aplica a su vida, sino también que está dispuesto a ir a llevarlo a otro.